Debo asistir a un baile de máscaras en la Casa Grande. ¿Baile de máscaras? ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! Podrá hacerlo esta misma noche, en el baile de máscaras. Se la llevará con una excusa, se arrodillará y le pedirá su mano. ¿Será tan romántico? Don Atanasio ha empezado también a realizar las labores de secretario para mi padre. No sé por qué no se me ha ofrecido a mí ese puesto. Estoy harto. Harto de que todo el mundo me diga lo que tenga que hacer y jamás nadie me pregunte nada. ¿Vas a escucharme? ¡No! ¡Me va a escuchar usted! ¡Cierra el pico, caramba! Me importa muy poco lo difícil que te esté resultando todo esto, Rafael. Ahora bien, como volváis a amenazarme... ¿Amenazarte? ¿Pero de qué estás No hablando? te hagas de nuevas, Rafael. Julio. Adriana y tú habéis perdido el juicio por completo. Terminaréis consiguiendo que lo pierda yo también y cometa cualquier locura. Te juro por lo más sagrado que no sé a qué te estás refiriendo. ¿Puedes, por favor, decirme qué ha ocurrido? ¿De veras no lo sabes? Resulta difícil asumir que nunca me cuentes nada. Ni siquiera lo ocurrido con el señorito Rafael. ¿Qué te pones tan nerviosa? Solo estamos hablando. Yo no estoy nerviosa. Es tu cuñado, Adriana. Lo ves cada día. ¿No ha compartido contigo la razón de tan repentina decisión? Lo único que sé es que quiere probar suerte. Probar suerte. Con lo que ama estas tierras. De improviso, marchar a probar suerte me parece un poco extraño, ¿no te parece? No lo sé. ¿Por qué no te quedas? Me voy a marchar. Y en eso no hay vuelta de hoja. Es todo tan extraño. Será mejor que nos demos prisa. Debemos prepararnos para el baile de máscaras. Ya conoce a Rafael, padre. Es muy testarudo y cuando se le mete algo entre ceja y ceja... Por muy testarudo que sea, eres su hermano mayor. Oblígale a que se quede. No puedo hacer tal cosa. ¿Por qué no? Pues porque las cosas no funcionan así. Él es dueño de su propia vida. Julio, por el momento el único dueño de su vida, o de la tuya, o de cualquier habitante de la Casa Grande, soy yo. Y yo decido que no va a ninguna parte. No necesito ningún tipo de ayuda y menos la suya. Nadie lo diría a juzgar por cómo lo tiene todo aún. ¿Qué sabrá usted de copas y de cristales cuando no ha organizado ni una sola fiesta en toda su vida? El gusto y la clase se tienen o no se tienen. Y está claro aquí quién de las dos los posee. ¿Y Alejo? Temo que haya decidido no asistir. Insinúa que está usted ciego de amor por mí. Insinúo que soy un hombre enamorado y que tengo la suerte de estar lo de la muchacha más hermosa de Valle Salvaje. Aguarde, que será muy fácil. Me vuelve a tocar. No, ni hablar. Es mi turno. Atiende esta. A ver. Sé que no podemos saber cuándo actuarán esos hombres que has contratado, pero me gustaría estar prevenida. Para dar muerte a un niño, lo mejor sería aprovechar un momento de indefensión para causar el menor escándalo posible. El baile. Tiene sentido, sería el momento idóneo. Una noche inolvidable en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 124, 25 de marzo. Los Gálvez de Aguirre se visten de gala para su tradicional baile de máscaras mientras en la casa pequeña se masca la tragedia. Mañana en Valle Salvaje. La magia del baile de máscaras. En la casa grande, cada detalle había sido cuidadosamente orquestado para crear un ambiente de ensueño. Las paredes, engalanadas con tapices antiguos y candelabros centelleantes, parecían murmurar historias de épocas pasadas. Los invitados, envueltos en elegantes trajes y máscaras ornamentadas, se movían con gracia entre risas y miradas cómplices. Sin embargo, en medio de esta celebración de apariencias y encanto, cada uno llevaba consigo una carga invisible. Deseos prohibidos, rencores antiguos y planes oscuros que amenazaban con desatar una tormenta de emociones. Irene, con el rostro iluminado por la determinación y la ternura, había preparado algo muy especial para esa noche. Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que el momento había llegado para cambiar el curso de su destino y el de Leonardo. Durante la fiesta, en un recodo apartado del bullicio, se encontraría a solas con Bárbara. Allí, entre susurros y silencios cómplices, planeaba pedirle matrimonio en condiciones que reflejaran la intensidad de su amor. La idea, nacida en lo más profundo de su ser, era tan arriesgada como romántica, y cada latido parecía anunciar la llegada de un nuevo comienzo. Conflictos latentes y alianzas peligrosas. Mientras tanto, en uno de los pasillos laterales de la casa, Julio se encontraba envuelto en una acalorada discusión con Rafael.
Las palabras se disparaban como flechas en un duelo verbal, recordando a ambos el tenso encuentro que habían tenido recientemente con Adriana. Las amenazas y los silencios cargados de resentimiento se entremezclaban en una conversación en la que cada palabra parecía pesar como una sentencia. Julio, con el ceño fruncido y la voz áspera, no podía creer que su propio hermano ignorara los movimientos estratégicos de Adriana, aquella mujer de mirada enigmática y decisiones inesperadas. La incertidumbre se cernía sobre el valle, y Julio se debatía entre la lealtad familiar y el temor de ver la partida de una pieza clave en un juego mucho más grande. No muy lejos de allí, Victoria se movía con cautela entre las sombras del salón, tanteando a Adriana sobre la marcha de Rafael. Con una mezcla de desconfianza y astucia, presionaba a la enigmática mujer para que revelara la verdad detrás de su abrupta y desconcertante decisión. La tensión se hacía palpable cuando, al mencionar el nombre del cuñado, la sobrina de Victoria mostraba un nerviosismo inusitado. Esa reacción no pasó desapercibida para la matriarca, quien, convencida de que había algo oculto en el comportamiento de Adriana, tomó la drástica decisión de ordenar a Isabel que comenzara a trabajar en la casa grande como criada. Su objetivo era claro: vigilar de cerca cada movimiento de Adriana, desentrañar sus secretos y, si fuera necesario, tomar cartas en el asunto para salvaguardar el destino del valle. El lado oscuro de la casa pequeña. En la modesta morada conocida como la casa pequeña, la tragedia se cocinaba a fuego lento. Allí, Isabel, con la mirada siempre alerta y el corazón en vilo, se debatía en una constante lucha interna. La tensión era casi tangible en el ambiente, pues en cualquier momento alguien podría atacar a Pedrito, un niño cuya inocencia contrastaba dolorosamente con el ambiente de conspiraciones que se respiraba en el lugar. Pedrito, a pesar de su tierna edad, llevaba sobre sus hombros el peso de una noche que podría ser la última en la que experimentara algo cercano a la felicidad. La noticia de que no podría asistir al baile lo llenaba de un pesar indescriptible, pero el verdadero peligro no radicaba solo en su ausencia en la fiesta, sino en los oscuros designios de aquellos que, al parecer, estaban decididos a impedir que el niño escapara de un destino trágico. Alejo y Luisa se habían comprometido a acompañarlo, conscientes de que cada minuto contaba para evitar que la sombra del peligro se cierna sobre él. La incertidumbre hacía que cada suspiro, cada mirada furtiva y cada paso reticente se sintieran cargados de presagio. José Luis, el patriarca que siempre había velado por el bienestar de sus hijos, había comenzado a notar señales inquietantes. Una punzada de inquietud lo atravesaba al descubrir que su hijo, en medio de la algarabía del baile, podría estar en peligro. La idea le erizaba la piel, y sus pensamientos se veían asediados por imágenes de un futuro sombrío si no se tomaban medidas a tiempo. Enfrentamientos y voces de rebelión. No todos los conflictos de esa noche se libraban en el silencio o en la penumbra de corredores discretos. Gaspar, hombre de carácter explosivo y orgullo herido, se vio obligado a enfrentar una realidad inesperada. Atanasio, un personaje ambicioso y calculador, había sido designado para ocupar el puesto de secretario del duque. La noticia fue la chispa que encendió la ira en Gaspar. Con el rostro enrojecido y el puño cerrado, cargó contra Rafael en una confrontación que parecía surgir de la mismísima entraña del resentimiento. Las voces se elevaron en un duelo de gritos y reproches, mientras la tensión se acumulaba hasta alcanzar un punto de ebullición. Rafael, implacable y firme, no dudó en poner en su sitio a Gaspar, demostrando que, en esa noche, la lealtad y el honor se medían en acciones sin contemplaciones. La crudeza de aquel enfrentamiento dejó a todos los presentes con el sabor amargo de la traición y la desilusión. Las cicatrices de viejas rencillas se abrían de nuevo,
y el ambiente se impregnaba de una violencia latente que amenazaba con descarrilar la armonía del evento. Julio, testigo involuntario de la crudeza de la despedida de Rafael, veía con dolor cómo sus hermanos y toda la familia se sumían en un abismo de sufrimiento. La partida de Rafael no era simplemente una pérdida personal, sino un presagio de tiempos turbulentos que se avecinaban en el valle. Entretanto, José Luis, con la mirada llena de determinación y la voz firme, insistía en que debía ser él quien hiciera cambiar de opinión a Rafael, aun cuando esto significara imponer su autoridad como hermano mayor. La tensión familiar se palpaba en cada palabra, en cada gesto, y el silencio que seguía a sus discursos era testigo del peso de la tradición y el honor. Pero Julio, atrapado entre la lealtad y la convicción, seguía negándose a ceder, dejando claro que su compromiso con la verdad y la justicia era inquebrantable. Esta situación obligó al duque a intervenir, tomando cartas en el asunto para evitar que el derramamiento de sangre emocional se convirtiera en una herida irreparable. Tensiones y secretos al descubierto. La organización del baile de máscaras no era menos problemática que los enfrentamientos familiares. Victoria y Mercedes, dos figuras poderosas y decididas, se enzarzaron en un duelo de voluntades que evidenciaba las profundas grietas que dividían al linaje. Entre reproches velados y acusaciones sutiles, ambas se enfrentaron en una lucha por el control y la influencia sobre la celebración. Cada palabra, cada gesto, parecía estar cargado de una intención oculta, mientras los invitados se preguntaban qué secretos se escondían detrás de aquella aparente rivalidad. La atmósfera se llenó de un aire de suspenso, haciendo que incluso el baile y la música parecieran pausarse ante la magnitud del conflicto. En medio de ese torbellino de emociones, José Luis no pudo evitar notar la ausencia de uno de sus hijos en la fiesta, un vacío que llenaba de preocupación a todo el entorno familiar. La ausencia se interpretaba como una señal, un presagio de que algo grave se avecinaba, y sus temores se veían reforzados por el incesante murmullo de rumores y sospechas que circulaban por los pasillos. El ocaso de una noche y el amanecer de nuevos destinos. A medida que la noche avanzaba, la dualidad entre la celebración y la tragedia se hacía cada vez más evidente. Mientras en la casa grande se respiraba una atmósfera de gala y misterio, en la casa pequeña Isabel se mantenía en un estado de alerta constante. Con los ojos fijos en Pedrito, la joven sabía que en cualquier instante alguien podría atacar al inocente, y la posibilidad de un desastre inminente la mantenía en vilo. La preocupación se mezclaba con una feroz determinación de proteger al niño, y cada segundo transcurrido parecía arrastrarlo más cerca de un destino incierto. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, en medio de la algarabía del baile, comenzaron a vislumbrarse sombras que se movían de manera sospechosa. Alejo y Luisa, conscientes de la magnitud del peligro, se aseguraron de que Pedrito no se quedara solo ni un momento, ofreciéndole compañía y distracción para mitigar el creciente temor. Pero el instinto paternal de José Luis le obligó a actuar. La seguridad de su hijo era la prioridad, y cada detalle, cada susurro, se transformaba en una alerta que amenazaba con quebrantar la frágil calma de la noche. La dualidad de emociones que embargaba a cada personaje se hacía palpable en cada rincón del Valle Salvaje. Por un lado, la celebración y el glamour del baile de máscaras ofrecían una apariencia de sofisticación y elegancia. Por otro, las pasiones reprimidas, las traiciones y los oscuros secretos amenazaban con desbordarse en un torrente imparable de drama y emoción. Un encuentro que lo cambia todo. En el corazón de la noche, cuando la música parecía fundirse con el latido del corazón de la mansión, se produjo un encuentro que cambiaría el curso de la velada. Irene, con el rostro iluminado por la esperanza y la determinación, encontró finalmente a Bárbara en un rincón apartado del salón.
La intimidad del momento se vio reforzada por la penumbra y el murmullo lejano de la fiesta, y el ambiente se impregnó de una emoción casi tangible. Con palabras entrecortadas por la emoción, Irene reveló su deseo de unir sus vidas en un compromiso eterno. La propuesta, cargada de simbolismo y pasión, se convirtió en un acto de rebeldía contra las convenciones y en un grito de libertad en medio de la opresión de secretos familiares. El impacto de aquellas palabras se extendió más allá de lo personal. En ese instante, parecía que la fragilidad de las alianzas familiares se veía retada por la fuerza del amor verdadero. Leonardo, quien había sido testigo silencioso de tantas intrigas, sintió como su alma se llenaba de una mezcla embriagadora de esperanza y temor. La posibilidad de un futuro en el que el amor triunfara sobre las traiciones se alzaba como una luz en la oscuridad, y cada latido marcaba el compás de una nueva era. Confrontaciones y decisiones ineludibles. Mientras algunos se sumergían en la alegría efímera de la celebración, otros se veían forzados a enfrentar decisiones ineludibles. La disputa entre Gaspar y Rafael, marcada por la ira y el orgullo herido, se transformó en un símbolo de las tensiones subyacentes que amenazaban con destruir el equilibrio del Valle Salvaje. Los gritos, los empujones y las miradas de desafío no eran simples gestos impulsivos, sino manifestaciones de un conflicto profundo que se había acumulado a lo largo del tiempo. La discusión de Julio y Rafael, por otro lado, resonaba como un eco del pasado, recordándoles a todos que las heridas no sanan fácilmente y que, a veces, el orgullo y la falta de comunicación pueden llevar a consecuencias devastadoras. Cada palabra no dicha, cada gesto reprimido, se transformaba en una carga que amenazaba con estallar en cualquier momento. La tensión se volvía casi insoportable, y el ambiente, antes festivo, se impregnaba de un presagio de tragedia. El duque, observador silencioso de cada acción, sabía que era momento de tomar decisiones drásticas. Con la autoridad que le confería su posición y el peso de la tradición, decidió intervenir para evitar que el caos se apoderara definitivamente del valle. Su intervención no era simplemente una cuestión de mando, sino un acto desesperado por preservar lo que, en el fondo, significaba la historia y el honor de una familia que se debatía entre la luz y la sombra. La dualidad del amor y el dolor. El choque de emociones alcanzó su clímax cuando la noche dio paso a momentos de introspección y revelación. En medio de la fiesta, mientras algunos se entregaban al gozo de la celebración, otros se encontraban atrapados en la soledad de sus propios pensamientos. La risa, el baile y el tintinear de las copas se convertían en un telón de fondo a la hora de afrontar los dilemas personales que cada uno guardaba celosamente en lo profundo de su ser. José Luis, con el corazón atormentado por la preocupación paternal, no podía dejar de imaginar el inminente peligro que acechaba a su hijo. La incertidumbre se mezclaba con una sensación de impotencia, y cada mirada furtiva hacia la entrada de la sala se transformaba en un grito silencioso de alerta. Por otro lado, la propuesta de Irene a Bárbara representaba un faro de esperanza en medio del caos, una promesa de que, incluso en la oscuridad, el amor podía surgir como una fuerza imparable capaz de redimir hasta las almas más atribuladas. La tensión se extendía también en los pasillos y rincones menos transitados de la mansión. Los murmullos de secretos, las miradas intercambiadas entre personajes aparentemente distantes y las risas forzadas que ocultaban verdades inconfesables creaban un mosaico de emociones complejas. Cada gesto, cada palabra en voz baja, era una pieza del rompecabezas que, de ensamblarse correctamente, revelaría la verdadera cara del Valle Salvaje. El presagio de un amanecer incierto. Cuando la noche comenzó a ceder su lugar al alba, el Valle Salvaje se encontraba en un estado de suspensión,
como si el mismo tiempo se hubiera detenido para permitir que los protagonistas enfrentaran sus destinos. La despedida de Rafael, la confrontación de Gaspar y la propuesta de Irene se entrelazaban en una sinfonía de emociones que oscilaba entre la desesperanza y la fe en un futuro diferente. Isabel, en la modesta casa pequeña, no dejaba de mirar con ansiedad la figura de Pedrito, temerosa de que en cualquier instante la tragedia pudiera tocar a la puerta. Su mirada protectora y su postura vigilante eran el reflejo de un alma que había aprendido, a la fuerza, que el amor incondicional a veces se paga con el precio más alto. La incertidumbre se transformaba en un llamado a la acción, y cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia un desenlace que parecía inevitable. La confrontación entre hermanos, la intervención del duque y la tensión palpable en cada rincón del recinto eran el preludio de un cambio inminente. El baile de máscaras, con su aura de fantasía y engaño, se convertía en el escenario donde se definirían lealtades y se sellarían destinos. La noche, que había comenzado con la promesa de una velada inolvidable, se tornaba en una lucha encarnizada entre el amor y el rencor, entre la luz de la esperanza y la sombra de la traición. El eco de las decisiones. En ese ambiente cargado de emociones, cada personaje se veía obligado a tomar decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. Irene, al declararse ante Bárbara, no solo apostaba por un amor sincero, sino que se arriesgaba a desafiar normas establecidas, a romper con la tradición que había marcado a su familia durante generaciones. Su voz, temblorosa pero firme, resonaba como un eco de valentía en un lugar donde la verdad a menudo se escondía tras disfraces y apariencias. Julio, testigo de las disputas y de las heridas abiertas, comprendía que la lealtad familiar debía ser renovada con la honestidad y el compromiso, aunque ello implicara enfrentar la amarga realidad de secretos largamente enterrados. Su rechazo a ceder ante las presiones y a permitir que las viejas rencillas definieran el futuro era un acto de rebeldía que, en el fondo, encarnaba la esperanza de un cambio verdadero. El duque, por su parte, con el peso de la tradición y la responsabilidad de proteger el honor del valle, se convertía en un símbolo de autoridad en un mundo donde el poder parecía estar destinado a corromper todo a su paso. Su determinación por intervenir y tomar decisiones drásticas se enfrentaba a la fragilidad de las emociones humanas, y cada palabra que pronunciaba en aquella noche se impregnaba del conocimiento de que, a veces, el precio del orden era demasiado alto. El alba de un nuevo comienzo. Con el primer rayo de sol asomándose tímidamente por el horizonte, el valle salvaje se despertaba de una noche intensa, cargada de emociones desbordadas y revelaciones inesperadas. La fiesta había dejado tras de sí un rastro de sonrisas entremezcladas con lágrimas, de abrazos sinceros y de silencios que hablaban de heridas profundas. Los rostros, aún marcados por la intensidad de los encuentros, se preparaban para enfrentar el nuevo día, sabiendo que la batalla por el alma del valle no había hecho más que comenzar. El recuerdo de aquella noche quedaría grabado en la memoria de cada uno, como un hito en la historia de una familia que se debatía entre la belleza de un amor genuino y la crudeza de traiciones ineludibles. La propuesta de Irene, la confrontación de Gaspar, el tenso silencio en la casa pequeña y la determinación del duque se convertían en piezas de un rompecabezas que, poco a poco, delineaba el futuro incierto del Valle Salvaje. La esperanza, a pesar de todo, seguía brillando en medio de la oscuridad. Cada personaje, consciente de la fragilidad del instante, comprendía que el cambio era posible si se atrevía a enfrentarse a sus propios miedos. La noche inolvidable había sido un espejo de sus almas, revelando que, en el juego de las máscaras, la verdad siempre encuentra la manera de asomarse, aun cuando se oculta tras mil disfraces. Epílogo. El legado de una noche. Al concluir la velada, mientras los últimos acordes de la música se desvanecían y las sombras se alargaban con la llegada del amanecer, el Valle Salvaje se transformaba en un lienzo en blanco,
dispuesto a recibir los trazos de un nuevo destino. Los Gálvez de Aguirre, con su elegancia habitual, y el resto de la familia, marcado por el dolor y la esperanza, se disponían a reconstruir sus lazos con la firme convicción de que, a pesar de las heridas, el amor y la lealtad podían ser la base de un futuro mejor. Irene y Bárbara, cuyos corazones se habían unido en un pacto silencioso y poderoso, se convirtieron en la personificación de la fe en el amor verdadero. Mientras tanto, Julio y Rafael, a pesar de sus diferencias, se veían forzados a replantear sus posiciones y a buscar, en medio del caos, un camino hacia la reconciliación. Gaspar y Atanasio, cuyos enfrentamientos habían dejado cicatrices profundas, se encontraban en una encrucijada en la que el orgullo debía ceder ante la necesidad de restaurar el orden. El duque, consciente de que cada decisión tomada esa noche resonaría en el futuro, se comprometía a velar por la integridad del valle, tomando medidas para evitar que la discordia se transformara en un abismo del que nadie pudiera salir. La determinación de José Luis por proteger a su hijo Pedrito y, con ello, la inocencia que aún se aferraba a la esperanza, se convertía en un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre hay un destello de luz dispuesto a guiar el camino. Así, en el Valle Salvaje, una noche inolvidable se transformaba en un símbolo de la complejidad de la vida, donde la belleza de un amor sincero convivía con la crudeza de las traiciones, y donde cada gesto, cada palabra, tenía el poder de cambiar el destino de quienes se atrevieran a soñar con un futuro distinto. Las máscaras, que tan cuidadosamente habían ocultado la verdad, caían una a una ante la fuerza imparable de la realidad, dejando al descubierto las emociones más puras y genuinas. El legado de esa noche se inscribía en cada rincón del valle, en cada mirada furtiva y en cada suspiro contenido. La noche había sido testigo de propuestas audaces, de enfrentamientos feroces y de momentos de ternura que, a pesar de la tormenta, brillaban con la luz de la esperanza. Y así, mientras el Valle Salvaje se preparaba para un nuevo amanecer, cada uno de sus habitantes comprendía que la lucha por el honor, el amor y la verdad era, en definitiva, la única manera de construir un destino que mereciera ser vivido. En ese instante, la historia se abría a nuevas posibilidades, a giros inesperados y a desafíos que pondrían a prueba la fortaleza de cada alma. El baile de máscaras había terminado, pero el juego de la vida, con sus intrigas, sus pasiones y sus tragedias, apenas comenzaba. El eco de esa noche perduraría en el tiempo, recordándonos que, en el Valle Salvaje, la línea entre la luz y la sombra es tan delgada que un solo latido puede cambiar el curso del destino. Y así, entre lágrimas y sonrisas, gritos y silencios, el Valle Salvaje se despedía de una noche que, sin duda, pasaría a la historia. Una noche en la que cada personaje, desde el más enamorado hasta el más dolido, descubría que, a pesar de la adversidad, la vida siempre ofrece la posibilidad de renacer, de reconstruir los lazos rotos y de encontrar, en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza. La velada culminaba en un suspiro colectivo, en una pausa que invitaba a la reflexión. ¿Cuál sería el precio de la verdad y qué sacrificios estaban dispuestos a hacer por amor? Cada mirada, cada gesto, se convertía en un testimonio de la complejidad humana, de la lucha interna entre el deber y el deseo, entre la tradición y la revolución de un sentimiento que no conoce límites. El Valle Salvaje era, en definitiva, un microcosmos donde la pasión y la razón se enfrentaban en un duelo eterno. Esa noche, el baile de máscaras había dejado de ser solo una festividad para transformarse en el escenario de una epopeya de emociones, donde cada latido y cada suspiro eran parte de una sinfonía que, con el tiempo, revelaría la verdadera esencia de quienes habitaban aquel misterioso lugar. Con el alba ya despuntando en el horizonte, la familia se preparaba para enfrentar un nuevo día. La fragilidad de la noche se disolvía en la claridad del amanecer,
pero las heridas, las promesas y las decisiones tomadas permanecerían como un eco indeleble en el alma de cada uno. En esa transición, entre la melancolía de lo que se había perdido y la esperanza de lo que estaba por venir, se dibujaba el futuro del Valle Salvaje, un futuro en el que cada corazón latía al unísono en la búsqueda de la redención y la verdad. Finalmente, mientras los últimos vestigios de la noche se desvanecían y el sol comenzaba a reinar en el firmamento, el Valle Salvaje se impregnaba de una energía renovada. La noche inolvidable había sido, para muchos, el preludio de una transformación profunda, el inicio de una nueva etapa en la que el amor, a pesar de las traiciones y los conflictos, se erguiría como la fuerza más poderosa para cambiar el destino de aquellos que se atrevieran a soñar con un mañana distinto. Cada rincón, cada sombra, cada destello de luz era ahora testigo del coraje de una familia que, a pesar de los obstáculos, estaba dispuesta a luchar por su honor y por el amor que los unía. La historia del Valle Salvaje continuaba, y en cada paso, en cada decisión, se escribía una página más de una saga que, con pasión y determinación, prometía dejar una huella imborrable en el corazón de quienes se aventuraran en su misterioso y apasionante universo. En esa dualidad perfecta entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el dolor, se revelaba la esencia de una noche inolvidable. La certeza de que, a pesar de las tragedias y los desafíos, la esperanza siempre renace, impulsada por la fuerza inquebrantable de quienes se atreven a creer en un destino mejor. Y así, en el Valle Salvaje, cada latido contaba una historia, cada suspiro era un recordatorio de que la vida, con todas sus contradicciones, es un regalo precioso que merece ser vivido con intensidad y pasión. Con este amanecer, el legado de aquella noche se transformaba en un faro de luz para el futuro, iluminando el camino de aquellos que, con el corazón en la mano, decidían enfrentar la tormenta y construir, a pesar de todo, un destino en el que el amor y la verdad fueran la máxima autoridad. La historia continuaba, y en el eco de cada palabra y en la resonancia de cada emoción, el Valle Salvaje se reafirmaba como un escenario donde lo imposible se vuelve real, y donde cada noche inolvidable abre la puerta a un mañana lleno de posibilidades.